Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta locura que dimos en llamar Soccer Live y hoy con un gran programa de invitados especiales en este espacio que queremos ser ese puente, ¿no? Entre el sueño y lograrlo, entre lo imposible y lo posible, entre la crisis y la oportunidad. Hola Chinita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juli, ¿cómo va? Buen Y hoy día a tenemos todos. un invitado especial que es Leo, que es especialista en negocios deportivos, en asesoramiento a los clubes. Leito, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y al transcurso del programa después vamos a tener una gran entrevista con otro invitado, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Y Chinita, ¿cómo estamos con el Mundial? La verdad que nuestro capitán nos viene sorprendiendo todos los partidos, hizo 2 golazos, una cosa de loco, un jugador que pareciera que por la edad estaba más para retirarse, nos está demostrando que todo es posible. Yo siempre digo que es un gran embajador, ¿no? Que nosotros a través de él y de toda la selección, de la escaloneta, tenemos que proyectar nuestros productos al mundo, ¿no? Porque si nosotros asociamos esa perseverancia del capitán, de cuántas veces fracasó porque no había ganado el mundial, porque no había ganado la copa, por lo que fuera, y siguió intentando, y mejoró, entrenó más, ajustó esas clavijas que a veces las empresas necesitan ir en ese camino. Y mira, después consiguió todo y sigue dando soluciones, récords. La verdad que impresionante. Contanos un poquito cómo está el tema del último partido. Bueno, ganamos el partido 2-0 contra Austria, pero ¿qué pasa en el partido, en la cancha del comercio exterior, ¿no? Si enfrentamos estos dos países, como sabemos, Argentina exporta principalmente soja, maíz, carne, litio y energía, ¿sí? La fortaleza de nuestro equipo son los recursos naturales y los alimentos. Y para dar un poquito a conocer lo que sería Austria, exporta principalmente maquinaria, tecnología, productos farmacéuticos y equipos industriales. La fortaleza de este equipo es la innovación y el valor agregado. El modelo exportador, lo que sucede es que Argentina vende grandes volúmenes de materias primas y alimentos y Austria vende menos toneladas, pero con mayor valor agregado. Bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Donde nosotros tenemos siempre que en el proceso exportador ver qué estamos ofreciéndole al mundo, porque podemos también ofrecerle un commodity industrial con valor agregado, porque ahora hay un valor agregado que es el intangible, ¿no? El intangible de una marca, el intangible de una relación, el servicio de postventa. El ser argentino también puede ser una marca con un sello importantísimo para ciertos rubros. Y bueno, y acá lo tenemos a Leo, que bueno, que es un placer que estés acá con nosotros, pero principalmente, bueno, para que nos cuentes, nosotros hicimos un programa anterior, así puntualizando algunas oportunidades de negocio que nos traía el fútbol, ¿no? Como el merchandising, bueno, la venta de jugadores, etcétera, 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 y sobre todo la parte del turismo cuando se mueve un mundial. Pero trajimos un especialista para que nos cuente y nos abra un poquito la cabeza, ¿sí? Cómo pueden las diferentes empresas, pymes o emprendedores meterse en esto del negocio del fútbol, ¿no? Yo no sé, me imagino que si hago un mate en el fondo de mi casa porque soy emprendedor y eso sale con, no sé, la licencia de la cara de Messi, voy a vender millones, o si sale avalado por la AFA o por la FIFA, me va a dar un plus de ese valor agregado sobre ese producto que, bueno, puedo de un día para el otro con esas relaciones conquistar al mundo, ¿no? Bueno, es así, Juli. La verdad que soy gerente de licencia de clubes, especialista en ese proceso, y algo que no tenemos en cuenta en los clubes y en esta industria deportiva es justamente ese vínculo que lo relaciona con la internacionalidad y con el comercio exterior. ¿En qué punto? En el marco de los procesos de licencia de clubes, nosotros
necesitamos cumplir con ciertos requerimientos y ciertos estándares impuestos por la Federación Internacional del Fútbol Argentino, la Asociación del Fútbol Argentino y regionalizados por Conmebol, que exige contar los clubes con 5 áreas claves para poder desarrollar la competencia. ¿Cuáles serían las 5 áreas? Bueno, las áreas serían, es una pregunta bien, las áreas jurídica, financiera, de infraestructura y deportiva. A ver, la más vinculada al comercio y la más necesaria resulta justamente el área de infraestructura. Tal es porque a dichos requerimientos es necesario contar con insumos que justamente son fabricados en Europa, en Asia, e inclusive también se necesitan de software o hardware que se utilizan también en lo que respecta a deportivo, tales como implementación de sistemas de GPS y demás, que el 95% son de origen internacional. Bueno, ahí ya se me abren todas las ventanitas del Windows, ¿viste? En la cabeza por el tema de la generación de oportunidades de negocios, ¿no? Porque cuando vos hablás de infraestructura, me imagino la infraestructura de un estadio, ¿sí? Desde unas gradas, desde un césped, desde una red, desde una pelota, hasta un conito. El cosito que riega. Hasta un conito para entrenar, hasta las luces LED para que se vea bien cuando se juega de noche, y así podríamos seguir puntualizando una lista interminable de oportunidades de negocios que, como marcaba Leo muy bien, por lo general todo esto tiene proveedores internacionales que están en Europa, que están en China, en Pakistán, en la India, en diferentes lugares del mundo, que son hoy las fábricas del mundo. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder estar jugando ese partido, digamos, de esas oportunidades? Bueno, inclusive algo que nos ocurre ante un proceso de licenciamiento, para que entiendan, es un proceso que lleva tiempo y plazos. Esa circunstancia hace que cuando el producto no llega en tiempo y forma, retrasa toda la operativa y toda la logística también local que se necesita para implementar ese servicio, colocarlo, instalarlo, probarlo y luego ser verificado, hasta no solo, por ejemplo, por Conmebol, sino por las empresas que auditan, como muy bien dijiste, el tema de luces LED. Años atrás fue algo que repercutió mucho en la competencia de las Copas Conmebol Sudamericana, en razón a que los estadios de fútbol, aunque no lo creamos, contaban con sistemas halógenos, sistemas que ya se encontraban un tanto vetustos. Conmebol realizó una planificación y un relevamiento e hizo que depositó cierto monto de dinero para que los clubes inviertan en infraestructura. Tal es así que nos encontramos en la necesidad de implementar sistema lumínico para que a su vez impacte en la pantalla del televidente y que reúna los estándares técnicos de broadcast en la filmación del evento, ¿no? Ahora bien, no estaban preparados acá las empresas porque contaban tan solo con un artefacto, digamos, vulgarmente, digamos, reflectores. Bueno, se necesitaba todo un sistema integral. ¿Y dónde contábamos con ese sistema integral? Afuera. Entonces tenía que venir el producto y a su vez tenía que venir el técnico y a su vez había que adaptarlo a la infraestructura de cada estadio, que como sabemos los estadios a veces tienen estructuras de antaño. Entonces ahí hubo un inconveniente y se trató de sanear de la mejor manera, pero hubo una necesidad y no encontrábamos una fácil respuesta.
Bueno, así como Leo nos estaba describiendo muy bien la oportunidad, digamos, del cambio en la infraestructura de lo que es la iluminación de un estadio, bueno, como decía antes, ¿no? También la tecnología, digamos, hoy está aplicada, ¿sí?, a todo, a la ropa, a las camisetas de los jugadores, a los botines, a las pelotas, no sé, sobre todo no sé, al bar también, que hoy, viste, cualquier cosa es tecnología aplicada a un artículo, y bueno, todo eso generalmente se desarrolla muy bien afuera y se comercializa para todas las partes del mundo, ¿no? O sea, bueno, en Argentina tenemos el que inventó el aerosol. Sí, ¿No? un chico de Mar del Plata. Un chico de Mar del Plata, sí, Que tenemos solucionó el problema de la barrera, de la distancia. Y bueno, y tenemos acá a mi derecha un gran amigo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, gordo. Hola. Hola. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, la idea de que estés compartiendo esta mesa con nosotros, porque bueno, estamos hablando de todas las oportunidades y las posibilidades que genera el deporte, no solo el fútbol, ¿no?, pero el deporte en sí. Y bueno, contar con un empresario pyme de más de 50 años que nos venga a contar, bueno, todas las que pasó estando en Argentina y bueno, de alguna manera, como siempre se fueron superando y generando nuevas iniciativas y nuevos productos para estar, digamos, a la vanguardia de lo que Leo estaba planteando antes, ¿no? ¿Cómo lo ves, Andrés, desde la perspectiva de tantos años, ¿no? Tanta trayectoria. Bueno, lo primero que quisiera decir, buenos días a todos, es que básicamente la inteligencia es la capacidad de adaptabilidad a la vida. Entonces, cuanto más adaptables somos a la vida, más inteligentes y más evolucionados somos. Si nos quedamos en las creencias y en las zonas de confort, no podemos evolucionar. Tenemos que ir a las zonas de incertidumbre. Pero como fuimos... Qué coraje que hay que tener, para moverse ahí, ¿no? Porque claro, siempre la zona de confort es lo que, aunque no sea tan bueno, pero es conocido. Pero si todos analizamos cada paso de evolución que tenemos en nuestras vidas, salimos de las zonas de confort. Tal cual. Entonces el principio de incertidumbre, que es la realidad pura que tenemos como seres humanos, es la que nos hace evolucionar. Y cuando vos peleás la batalla interna, que es el monstruo, el lobo negro. El primer enemigo. El lobo negro, y abrís las ventanas para que entre la luz, ese lobo imaginario, que puede llegar a ser el lobo estepario, desaparece de nuestras mentes y aparece la luz. Me piden que hables un poquito más cerca del micrófono. Bueno, sí, querés agarrar, me lo llevo. Sí, sí. Sí, para que no se pierda el concepto. Bueno, yo creo que es transformar el diseño del cual fuimos construidos para poder evolucionar. Y está bueno hablar de lo que fue el deporte en la historia del hombre para entender que fue una actividad que se desarrolló para que no haya más peleas entre las aldeas, más muertes. Ah, mirá qué dato interesante, no sabía eso. Claro, se empezaron a poner banderas y de diferentes colores para poder jugar y en vez de tener batallas, tener juegos que nos hagan cada día mejor. Esto evolucionó en el tiempo y cada día fue mejorando en lo que ustedes estaban hablando, en infraestructura, en comunicación y todo. Pero la esencia de esto es un juego. Y que nunca hay que olvidarse que gracias a esos juegos no hay guerras. Porque es una forma de sublimar. Mirá, me traes a la mente algo que dije en muchos auditorios. En inglés hay dos palabras que hablan del juego. El play y el game.
El play es el juego lúdico del niño, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no sabe del peligro. Y el game es el juego que tiene reglas, Sí. ¿no? Donde si vos, no sé, conquistás tantas monedas, pasás una pantalla o ganás una vida más o lo que fuera. ¿De qué juego me estás hablando? ¿Del play o del game? Mira, primero introducir el game a la vida y el play al espíritu. Ah, qué bueno. Ese es brillante. Qué lindo que sos. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te Termíname el quiero? programa. ¿Cómo te Ahí quiero? hizo el ¿Cómo te cierre, quiero? la ¿Cómo te reflexión quiero? final. Enseñar unos temas para hablar de estructura, del licenciamiento del club, la internacionalidad. Yo ya y estoy al borde del El play, llanto. el play y el game tiene que ver con el interior y el exterior. Es poder construir desde nuestro mundo interior un puente al mundo exterior sin que haya deterioro. Mirá, yo no sé si lo viste, pero yo tengo un tatuaje de un reloj que dice tempo y tiempo. El tiempo cronológico es el ya y ahora, Sí. y el tempo es el tempo interior. Y a veces eso está disociado, ¿no? Cuando vos te juntás con alguien y decís, sí, conocí a esta persona que era un buen socio o el amor de mi vida, pero no, se fue a vivir a Europa, ¿viste? Y entonces... No te olvides no, que... Alcoyana no funciona. Perdón, y me permito tomar un poquito el rol para consultarle algo al entrevistado. Andrés, cuando tenés reuniones en la industria del deporte, cuando te consultan sobre tus productos y demás, ¿vos tenés mucho un olfato de conexión? Mira, lo primero que yo vengo acá con ausencia de información, con ausencia pongo mi mente en blanco y descubro. El descubrir lleva en el ser humano un proceso de admiración. Yo estoy acá admirado de estar con ustedes. Y en realidad amo este momento, porque todo lo que hago lo amo. No hay un momento donde diga, esto no es para mí. Y si digo que no es para mí y me enojo, digo, ¿yo quién soy que para decir, esto no es para mí? Tengo que buscar la solución, porque esto el universo me lo dio para mí. Y tengo que aprender de eso. Amo todo lo que hago, todo. Es maravilloso, ¿no? A veces uno se la pasa en el día rezongando con un proveedor, peleando con un cliente, por uno que no te pagó, por un empleado que no hace lo que tiene que hacer, por un socio que no te cumple. Y bueno, ¿qué pasa, Chinita, con esto? Te vas a la lágrima, ¿qué ¿Para pasa? qué me traen si ya saben cómo me pongo? No, estaba pensando en una nota que le hicieron el otro día a Messi, donde le remarcaban, bueno, en el primer tiempo estuviste muy impreciso. Sí, pero hice 2 goles, dice él, ¿no? Como muchos miran desde afuera, o a veces nosotros mismos, ¿no? Nos estamos quedando con la imprecisión. Con el error. Con el error. Y no con la virtud. Y no con la virtud. ¿Cuáles fueron tus 2 goles? Si alguien viene y te dice, estuviste impreciso, vos decís, sí, pero acá metí 2 goles. ¿Cuáles fueron? Me estoy entrenando todavía. Todavía no llegaron. ¿Y cuáles te gustaría que sean? Lo que el universo me mande. Che, Messi, prepárate, porque te van a sacar el récord. No. Te van a sacar el récord. Mira, No. yo rescato, en realidad, hablando rápido un segundo de Messi, rescato la resiliencia que tiene. Un tipo que estaba en la penumbra emocional y de repente volvió a brillar, ¿me entendés? Entonces, esa es una estrella, ¿me entendés? Tal cual. Cuando en los momentos difíciles sigue brillando. Y yo creo que en este momento Messi ya no brilla más, ya ilumina, porque supera el ámbito del fútbol. Es una persona que ilumina un ejemplo, que ilumina un camino, que ilumina una forma de ser, una forma de sentir las cosas. Trasciende el fútbol, ¿eh? Aparte vos lo ves en una nota que dice, no, mira, yo a mis hijos le hago que le cueste comprar 3 paquetes de figuritas. Mirá. Y es un ejemplo que trasciende lo futbolístico, lo deportivo, ¿no? O sea, yo antes que vos llegaras decía, qué embajador que tenemos para
para la venta de cualquier producto de la Argentina, ¿no? Porque asociarlo con él y siempre nos van a elegir primero a nosotros. Sí, y aparte es un ejemplo a seguir, porque más allá de lo deportivo, ya te digo, porque es un juego. El tipo transmite humildad, transmite llegar a horario, transmite valores, transmite, no sé, transmite afectos. ¿Viste? Es un tipo que termina el partido y va con sus hijos, es un tipo que transmite familia, el tipo ayuda a sus compañeros. Fuera de serie, por ahí hay que ir. Fuera de serie total. Yo pensaba el otro día, transmite enseñanza, ¿no? Lo que pasó más allá de lo técnico, de errar un penal y después meter 2 goles, digo, no se quedó con el error. Digo, es una enseñanza para todos, para la vida, como empresa, como personas, como... Lo importante seguramente no, lo más importante es cómo salimos a jugar la siguiente pelota. Sí, yo creo que también ahí demuestra la finitud del más genio de todos los argentinos en este momento, ¿no? Porque también él se equivocó. Digo, ¿por qué yo no me puedo equivocar si no puedo ni atarle los cordones, ¿no? Y después seguir en ese esfuerzo del intento hasta meter los goles, hasta hacer ganar el partido de Argentina, ¿no? Ese camino, para un niño, yo tengo 2 hijos que juegan al fútbol y son chiquitos todavía, vos lo ves y capaz que, no sé, perdieron un partido, o erraron un penal o no sé qué, y van con el enojo, con la bronca que nos pasó a todos. Y qué ejemplo, miralo a Messi, ya está. Ya te soluciona todo, como papá te soluciona un montón de cosas, ¿no? Sí. Leito, contanos un poquito cómo podemos tener un poquito más de valor en nuestros productos, cómo hacemos para obtener una licencia, cómo está esto a nivel internacional, si ya está todo tomado, si hay campos para trabajar, cómo a una empresa argentina que quiere internacionalizarse lo puede beneficiar, digamos, todo este camino que contabas al principio del programa. Bueno, después de estos caminos por sensibilidades, es difícil introducirse en algunos parámetros un poquito más fríos, pero que nos traen hasta acá, que son reales y también, por sobre todo, son necesarios. Necesitamos que las instituciones, los clubes, las federaciones sepan que no todo termina y se circunscribe en su club, en su locación o en su país. Abrirse a Latinoamérica y abrirse al mundo. Vivimos como en un frenesí del torneo, del campeonato, de la presión, del día a día y del partido del fin de semana, de los resultados, que a veces hay servicios que se necesitan, productos que se necesitan y proyectos sumamente importantes, altruistas y necesarios que se dejan de lado. Y además, de parte de los empresarios de la industria del deporte, tienen que comenzar a ver ese nexo entre las instituciones y los empresarios. Y a su vez, por otra parte, entender que existen exposiciones tales como el SportBiz, como el Summit de Olé y demás, donde ahí se exponen sobre diferentes temáticas necesarias para los clubes y para la industria, y se genera un networking interesante y surgen esos nexos, pero surgen porque está la persona humana también, que, como decía anteriormente, en el día a día nos olvidamos de todas esas cuestiones. Y qué importante que es la persona humana cuando detrás de esa empresa está el gerente o el fundador y comenta sobre la virtud de su producto. Puedo explicar sobre diferentes productos, tal como tecnología, diferentes insumos y más, pero ese contacto directo es necesario. Y lo que falta, como alguna cámara de la industria, faltaría ese nexo. A veces no vemos con la necesidad que requerimos de algo en particular
y no sabía de dónde acudir. Mirá, yo lo que tengo en mi haber para compartir con ustedes es como más de 30 años de trabajo con las pymes argentinas, intentando que exporten a algún lugar del mundo o que desarrollen algún proveedor para mejorar sus costos internos y demás, y después sean más competitivos. Pero en el proceso de este exportador, cuando vos escuchás al hacedor, digamos, ¿no? A ese fundador o a ese... generalmente son pymes familiares, ese padre de familia que las pasó todas y que hoy está ganando una copa o en un lugar lindo para poder pensar en hacer una internacionalización de empresa o vender a un país vecino, lo que fuera. Generalmente es admirable todo el amor que tiene en este caso esa pelota, ¿sí? Porque vos ves que es una pelota de buena calidad, que tiene alguna certificación, etcétera, pero eso es lo de afuera. Lo de adentro es todo ese proceso que esa industria, que esa empresa familiar, ¿no? Le va poniendo en el día a día, y cada empresa sabe lo que vive en el día a día para después tener ese logro de ese producto o de ese Messi levantando la copa. Entonces quería aprovechar que está Andrés con nosotros y que me recorras un poco cómo fue esa transición. ¿Lo haces solo? ¿Tenés un equipo? Yo sé muchas cosas de vos, pero quiero que lo transmitas para la gente, para nuestra audiencia, ¿no? Mira, voy a hacer un recuento rápido histórico. Ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Las primeras construcciones no se aburran, pero es rápido. No, mira, las redes están diciendo, este stream tiene otro nivel, siempre traen invitados interesantes. Bueno, entre los ríos Tigres y Éufrates en el Asia Menor existía la primera civilización sumeria, y el primer código de convivencia que tuvieron ellos fue el código de Hammurabi. El código de Hammurabi tiene 21 conceptos que decían que era tono. Sí, tal vez. Que era todo no. Todo no. Entonces después vinieron los judíos. Cuando dice no, es no matarás, no robarás, una cosa así. Como arrancábamos con el no. Sí, todo no. Y después aparecieron los judíos cristianos, que también tuvieron sus tablas de Moisés y la Biblia, que también incorporaron el no como claro, como una forma de estructurar las convivencias de las sociedades. Y yo básicamente arranqué al revés. Yo arranqué siempre con el sí. Y yo te estaba por preguntar cuáles eran tus no. Siempre sí. Siempre sí. Porque lo importante es intentarlo. No importa el resultado. El resultado es intentarlo, es el camino. Porque cuando uno vive caminando y constantemente el resultado es el camino, vivís en la zona de incertidumbre. Entonces lo disfrutás siempre. Agarras una piedra, en vez de tirarla, decís, uy, ¿qué tengo que aprender de esta piedra? Porque en el camino hay de todo y siempre tenés que aprender. El sí también significa una muestra de vulnerabilidad, una muestra de amor a lo que uno hace. Entonces se va a encontrar con gente que no va a entender eso y lo primero que va a decir es el no. Y uno, con el ejemplo, con las acciones y con los afectos, va cambiándole las miradas a las personas y a las instituciones. Y empiezan a entender que el sí está bueno. No sé. Sí, quizás porque, bueno, toda la formación, digamos, ¿no? Histórica, religiosa, del colegio, de todo, bueno, no te debe faltar, no tenés que aprobar. Entonces, hay como una estructura, ¿no? Muy fuerte que te condiciona. Sí, y aparte hay muchas formas de... Nos han enseñado que los métodos, la hipótesis, la tesis y las demostraciones siempre se hacen de una manera, pero hay muchas maneras de hacer el camino, ¿me entendés? Y quizá no es una forma muy natural o muy académica, pero tiene resultado, y si tiene resultado vale.
Sí, aparte hay tantos caminos como actores existen en la Tierra, ¿no? O sea, Impresionante, impresionante. Y todos tienen sus formas y sus scenic views, sus puntos de vista. Y hay que valorarlos porque en realidad miles de millones de verdades son verdades. sí, yo siempre digo que esta es mi verdad, porque la tuya puede ser otra, ¿no? Sí. Y capaz que la verdad de los dos, es una verdad... dos somos uno sin dejar de ser dos. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Te gustó esa Me alegado, gustó. no? Mirá, A mí me gustó la idea, todo sí. yo- Y después, ¿en qué Bueno, punto, pará. Andrés, ¿en qué Sigo. punto le pones en lo que emprendemos, en lo que realizamos, la pasión y la actitud? Por ejemplo, viste que Víctor Cooper decía, ¿cuánto valemos nosotros? Y valemos por tu conocimiento, soy licenciado, yo soy abogado. ¿Es importante? Sí, es importante. Es importante el saber, es importante. Es importante tener experiencia, el expertise que tenemos cada uno, sí, la habilidad sí es importante. Pero hay algo, y eso suma, pero tiene una fórmula, Víctor, y yo le agrego algo, Víctor Cooper es un conferencista español. La actitud multiplica. O sea, nosotros valemos también por eso. Y si a eso le sumamos, lo elevamos a la P, que es la pasión, es un combo. Mirá, yo en base a eso Tal cual, te puedo decir que perseverancia mata talento. ¿Y las dos juntas? Y las dos juntas hacen un desastre, ¿viste? Entonces está bueno eso de... Mirá, voy a contarle una intimidad. La primera vez que nos conocimos con Andrés fue a través de un Zoom. Bueno, a través de un Zoom es medio impersonal porque está la tecnología de por medio, qué sé yo, y después me invitó a un almuerzo con todo su equipo, estaban sus dos hijos y algunos asesores de él. Y cuando terminó ese almuerzo, yo lo llamé y le dije, te felicito porque nunca estuve en una empresa que tenga esta calidad de personas. Gracias. No, pero realmente, porque es lo que pasó. Después, obviamente, se equivocarán, harán errores, pero el don de gente, el trato, el respeto que había en ese almuerzo, para mí fue algo épico total. Mis hijos son reguerosos, los dos. Aya y Juan son lo más. Y aparte, voy a decir algo, un poco una metáfora y una incursión mística en todo una incursión mística en todo lo que estamos hablando. Mi nombre es Wolfenson y la raíz de mi nombre en alemán es hijo de lobo. Y los lobos tienen muchas características particulares, no son cualquier animal. Escuchen con atención esto que es maravilloso. Los lobos generalmente viven el camino solos. Adelante de la manada están los lobos viejos que guían por su experiencia a la manada. Detrás de ellos están los guerreros, los lobos guerreros que salen si hay algún problema. Después están las lobas y sus crías. Atrás está otro grupo de guerreros por la retaguardia y a 50 metros va caminando el lobo, solo. Es el que mira y observa y cuida a todo el mundo, el bien común. No es casual que yo me llame Wolfenson y que mis hijos sean lobos. Maravilloso, una cosa de loco. No, eso es mística. Sí, a ver, yo creo que antes que cualquier cosa, que ser licenciado, que ser empresario, que ser gerente, que ser no sé qué, uno es persona. Sí. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo ser mejor persona. Y si vos sos mejor persona, seguramente sos mejor empleado, seguramente sos mejor asesor, seguramente sos mejor empresario. Le voy a responder a ella porque es siempre el sí. Mirá, Gracias. te toca, rápido. Ya lo conté, pero lo voy a volver a contar. Tenía 17 años y yo ya jugaba al rugby en primera división y para poder salir todos los días de la colimba, que hice la colimba en el batallón
de Arsenales 101, donde está hoy Villa Martelli, es donde está esta feria grande que hay, Tecnópolis. Me hice socio del encargado de compañía, que se llamaba Cabrera. Vendía mapas del Instituto Geográfico Militar. Entonces me acerqué y le dije, señor Cabrera, ¿podría vender mapas? Así yo podía salir a entrenar y jugar. Y me dice, sí, Chango, ¿cómo no? Entonces vendía mapas. Salía todos los días, me entrenaba, jugaba y ahí vendía mapas. Y ganaba plata. ¿Está? Entonces terminé la colimba, empecé Derecho, rápido. Terminé Derecho, empecé a estudiar Derecho y a la tarde tenía libre. Me quedó un mapa. Entonces voy a mi primer colegio, a la señora de Brivio, y le digo, señora de Brivio, tengo mapas. No, mapas no. Necesito tizas, ¿tenés? Tengo tizas. Sí. No tenía nada, ¿eh? No tenía nada, obvio. Me fui a la calle 64 en San Martín, a la fábrica de Arborada y compré tizas. Entonces fui al colegio 17. Tengo mapas y tizas. No, ¿tenés boletines? Sí, tengo boletines. Y me subí al tren y me fui a la calle México 2110 a organización escolar. El señor Julio, que era el representante de organización escolar, dice, ¿usted tiene algún representante de la zona oeste? No, me dice el señor Julio, ahora lo tiene. Yo. Se autodeterminó representante. Y así fui incorporando todas las áreas de que lo tenía un colegio. Librería, papelería, mapas, banderas, elementos de laboratorio. Estudié física y química y ayudaba a las ayudantes de laboratorio a hacer la fotosíntesis y todo. Vaso de precipitado, Erlenmeyer, pergamanato de potasio. O sea, imagínate que no había tecnología y yo 5.000 artículos comercializaba. Te faltó el tren Sarmiento, como si esto fuera poco. Pero siempre sí. Entonces, banco, pupitres, pizarrones, todo lo que necesitaba un colegio, yo lo comercializaba. Entonces era yo vendía servicios y después productos, pero siempre era el sí. Andrés, ¿y cómo evolucionaste de ese todo sí, de venta de productos escolares y de estructura para las escuelas, a la empresa que tenés hoy? ¿Cómo fue esa transformación? Mirá, seguramente diciendo sí, pero... Yo soy deportista y siempre, muchos años jugando con el rugby, había muchos directores de colegios que eran del rugby, entonces me dediqué, siempre estaba más con el rugby, y también entré en la Secretaría de Deportes de la Nación a ser proveedor. Entonces me fui cada vez juntando más con gente del deporte, y bueno, te vas llevando solo la corriente, ¿viste? Me dediqué al deporte, fui dejando lo otro. Hoy sería grandioso tener todo eso, una proveeduría de colegios. Sí, bueno, es grandioso la empresa que tenés hoy, ¿no? Contanos un poquito de los productos. Y le pido a la producción, hay un video de Wolfi, si lo podemos pasar ahí en pantalla partida. Contanos, ¿qué productos tenés? Acá vemos que tenemos un par de pelotas de fútbol, pero sé que la oferta es mucho más amplia. Mirá, en realidad tenemos pelotas para todos los niveles de personas que quieran hacer actividad deportiva. Tenemos pelotas de primer nivel, tenemos pelotas estas que son las mejores, pero tenemos pelotas para mujeres, para chicos, para juveniles, todo tipo de... Cada público tiene una pelota determinada para jugar. Entonces eso da una facilidad. No es lo mismo que un chico juegue con una pelota dura a que juegue con una pelota flexible y blanda para que pueda disfrutar del juego. Lo más factible es que si juega una pelota grande y dura, no le guste este juego. Entonces hay que producir que el elemento esté acorde a la edad y al disfrute del chico. Es un diferencial, ¿no?, que tienen como empresa. Tenemos pelotas para chicos, para mujeres, estamos en ligas femeninas,
O sea, es amplio el espectro de calidad de pelotas. Y no solo de fútbol, sino también de otros deportes. Sí, básquet, fútbol, vóley, handball. Tenemos de todo tipo de materiales para que puedan disfrutar todos. Y a costos y a precios muy accesibles. Muy accesibles. ¿Viste? Yo quiero que haya fútbol y básquet y vóley y handball en todas las partes del país. Que haya deporte. ¿Qué significa el deporte para vos en una sociedad? Primero lo que me sale es que cuando uno entra a una cancha significa libertad. Yo lo reflejo mucho, la libertad. Ahí no comprás, no vendés, ni discriminás. Jugás con el que te toca. Y tenés que aprender a jugar con eso. Segundo, el deporte aleja, básicamente, de la noche, aleja de la esquina, aleja de las cosas. Te vuelve disciplinado, te vuelve cuidadoso con tu cuerpo, te vuelve, trabajás el bien común, el cuerpo a cuerpo. El que está al lado es el mejor del mundo. Empezás a entender que sin el otro vos no podés jugar ni compartir. Te hace noble el deporte. Y realmente yo lo implementaría más. Me van a matar, pero yo cada 20 minutos pararía horas de clase y haría 10 minutos de deporte en el patio. Te votan, mañana te votan, los chicos te votan. Pero aparte es real, que un chico no puede estar 40 minutos así escuchando. Necesita actividad física, ¿entendés? Porque hoy se sufre un cuadro muy evolucionado de ansiedad, ¿entendés? Y el deporte es una buena forma de canalizarla. Hay mucha ansiedad en la sociedad. Me hago cargo y yo también, ¿eh? Sí, nos atraviesa a todos por un poco por los teléfonos, la tecnología, sí, aparte la inmediatez, ¿no? Sí, por el no saber qué va a pasar, ¿viste? Esta cosa que flash, que ahora estoy, mañana no estoy, esta anomalía de valores que nos va modificando cada momento, que vos decís, pero como yo estaba sentado acá y ahora no estoy más sentado aquí. Andrés, escúchame, me dijiste las seguridades, ¿viste? A mí siempre me llama la reflexión algunas cosas cuando transito con las pymes, porque las pymes son personas, son familias, ¿no? Pero, ¿viste? Conseguí esta receta, de acá no me muevo, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo haces para decir siempre que sí y tener esa seguridad de que no la vas a tirar afuera, de que no vas a fracasar o lo que fuera? Como empresario te digo, ¿eh? No sabes lo que me putean mis hijos, pero me aman y me siguen. Yo creo en el universo. Por eso la vida tiene cosas mágicas, entonces yo no lo puedo explicar con una metodología. Yo sé que mientras hago el bien en un lado, vuelve el bien por el otro. No te lo puedo explicar, ¿viste? Y cuando uno va a zonas oscuras, se vuelve oscuro. Y cuando uno va a zonas claras, se vuelve claro. ¿Entendés? Y sí, se te suma gente para esto, bueno, tienen que dar una oportunidad también, porque la gente muchas veces quiere salir de su zona oscura. ¿Entendés? Y capaz que llega a uno de una manera y se va de otra. ¿Viste? Yo digo, yo venía a buscar una cosa y digo, la verdad, me voy con tanta enseñanza que yo le tendría que pagar a él. ¿Viste? Es impresionante. Entonces vos decís, sí, no, pero no. El universo es sabio totalmente. Y hay que ir acompañándonos y acompasándonos con él. ¿Entendés? Hacer. Y termino esta idea. El autoconocimiento nos marca la diferencia. ¿Vos estudiaste? Sí, tuve la suerte de estudiar. Jodete. Escúchame. Decí la palabra estudios. Vos la sabés. Estudios. Separala en sílaba. Estudios. Estudios. Quiere decir que a nosotros nos dijeron que siempre la respuesta estaba afuera. Sí. Tal cual. Pero, muy bueno. La respuesta está dentro. Sí. Y es siempre sí. Sí.
Sí. Remate. Y sí, ¿sabes por A qué? ella le gustó. Claro. A ella le gustó. En ella, breve me ella- lo tatúo ella le gustó, Pero ¿viste? aparte Una de remera. cosa, Se sacó la mochila de todo el deber ser y la estructura No, en que un aparte segundo. a mí me encanta, si bien amo y disfruto un montón de hacer preguntas y también me emocionan mucho las historias o las reflexiones en las que no hay que preguntar tanto, ¿no? Que son así de simples pero mágicas. mira, si vos venís y me haces 5 preguntas, vos las sabés. Venís a reflejar tu creencia de que lo que vos creías era así. Vos sos tu maestra. Claro, venís a reafirmar Yo soy algo. tu espejo. Es como esas veces que te dicen, che, ¿cómo me queda esto? Y la verdad no te queda muy bien, te queda feo, pero vos estás esperando que te revaliden y te digan, sí, te queda hermoso. Cualquier pregunta que me hagas, vos lo sabés. Lo que pasa es que estás en un sueño. Estás despierta con los ojos cerrados, nada más. Esa es la vida. Tenés que tratar de vivir la vida con los ojos abiertos y siempre despierta. No me hagas llorar que el otro se me ríe. No, tiene... Nos emocionamos a- todos. A partir de ahora la China Pero- tiene el sí fácil. Es, Bueno, pará. ¿Cómo seguimos el cuadro? Y hablando De sí. de sí, Bueno, quizá vamos a tomar a los conductores o al conductor con una sorpresa. No es nada Pará, Leito, a mí no me involucren en nada raro, porque yo voy a seguir acá, Andrés. vos decís que sí. Tiene que, está en el Vos brochure. decís que sí a todo. Sí a todo. tiene que ver con el sí. Guarda vinculación con el sí. Perdóname, No es algo armado. antes de eso, vos me vas a contar antes que termine el programa lo del club en Mariscal Brown, porque Sí. tenemos un video. Tenemos Sí, un podemos- video de podemos pasar el- Mariscal mientras vas hablando para poder Podemos- saber de qué hablamos, ¿no? Porque bueno, Leo, aparte de ser asesor y de todo esto, es parte, digamos, ya del fútbol a través de un club de Bolivia, de La Paz, si mal no estoy diciendo. Sí, brevemente fui a dar una conferencia, una charla hace unos años allá y tuve esa, más allá de explicar el proceso de licencia de clubes como herramienta de desarrollo, al advertir que en algunos países faltaba algún desarrollo en esos puntos de requerimientos y demás, me pasó algo que nos toca las fibras blandas, así como nos ocurre con Andrés, y realmente me atrapó la ciudad, su gente y en particular un escudo blanquinegro que es el de Mariscal Brown, con su presidente, su padre y toda la gente que lo acompaña. Entablamos un lindo vínculo primero de trabajo, de gestión, y bueno, y ahora soy parte de Mariscal desde de la gerencia. Y hay un video que están por colocar, no sé si está en pantalla. Wadi, Ahí Wadi lo va a poner. Bueno, lo pero, que le envié. pero más allá de eso, y teniendo en cuenta lo que menciona Andrés del Sí, te cedo la palabra para que digas la sorpresa. Por su capacidad profesional, por los valores que representa y sobre todo por la absoluta confianza que tenemos en él, es un orgullo para nosotros anunciar una decisión importante para el crecimiento del club. A partir de hoy, designamos formalmente al licenciado Julián Cardoso como embajador de negocios internacionales de Mariscal Brown. Su formación y su visión estratégica van a ser las herramientas clave para abrir puertas y conectar a nuestra institución con el mundo. Julián, confiamos plenamente en vos para liderar este gran desafío. Felicitaciones. ¿Se puede parar ahora? Te felicito,
guarda un poco de relación con el sí y esto es un poco ir formalizando el grupo de profesionales argentinos que nos acompaña. Tenemos especialistas en gestión deportiva, management, abogados en formación, mecanismos de solidaridad, creativos, de marketing, management, filmmakers, gente de datos, preparadores físicos, licenciados en educación física. Tenemos un grupo de profesionales que colabora con este club porque queremos el fútbol como una herramienta de desarrollo. La verdad que construir un puente de un país a otro es brillante. Brillante. Y justo vos dijiste puente, tenemos un proyecto a través del consulado de Bolivia, una propuesta a dos clubes muy importantes, les habían mencionado este proyecto, y la verdad que en eso de que están en el día a día los clubes, en los torneos, en las diferentes competencias, y bueno, nosotros, como quien dice, recogimos el guante y estamos en el proyecto Puente Andino, que es un nexo entre Bolivia y Argentina para que justamente los chicos argentinos con padres de nacionalidad boliviana puedan tener oportunidades en el fútbol argentino, así como también puedan volver a su ciudad. Y la cuota de internacionalidad también la tenemos con unas escuelas que realizamos anualmente. Next Gen, Entrenando en la Altura, vienen profesionales del Levante con esa metodología europea, no como un simple campus que vivan la experiencia, sino como grupo de chicos que viajaron y que se instalaron en España. Algo increíble para ellos, nunca se habían subido un avión y demás, y es ese intercambio, es algo tan lindo que sucede dentro de un campo de juego. Leo, la verdad que bueno, primero me honra, habíamos estado hablando algunas cosas, me habías consultado cosas, para mí en esta designación que me pone muy feliz, dos pasiones, ¿no? O sea, los negocios del comercio internacional y el fútbol. Entonces la verdad que, bueno. Te pregunto entonces, Juli, ¿querés ser embajador de negocios internacionales de Mariscal Brown? Sí, acepto, cómo no. Y Andrés, bueno, agradecerte, la generosidad de siempre, desde el primer día, cuando te conocí personalmente, me dijiste, vení conmigo, y fuimos hasta el restaurante, que eran 10 cuadras, y tuvimos una charla como si nos conociéramos de toda la vida, ¿te acordás? Entonces todas esas cosas hacen a lo que somos. Entonces yo los miro ahora a la cámara y les digo a ustedes, bueno, ¿cuáles son esos no que tienen? ¿Cuáles son esas limitaciones que tienen para tomar un nuevo emprendimiento, para conquistar un nuevo mercado, para enamorarse, para cualquier cosa que les pase en la vida? Todo sí. Espero que el miércoles que viene nos sigan acompañando como hasta ahora. Gracias por todos los comentarios bonitos de las redes. La verdad que es un honor tener esta mesa con estas personas. No por lo que lograron, no por los títulos que tienen, sino por lo que son ellos como personas, como seres humanos. Entonces, este es un espacio que hace eso, genera ese puente, genera ese vínculo, esa enseñanza entre la crisis y la oportunidad, entre lo imposible y lo posible. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver el miércoles próximo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, como ¿En siempre. ¿En dónde? En 2 veces de stream y acá por Inc. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, buen día.